Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarte, Adán, a ti y a tu auditorio. Gracias, al contrario. Estamos en esta coyuntura precisamente de la subcontratación que fue satanizada. ¿Satanizada por qué razón? Para empezarle por ahí, maestro. Es indiscutible que hay empresas que han utilizado el esquema de la subcontratación para pretender evadir sus responsabilidades laborales y para de alguna manera defraudar a los trabajadores y a las autoridades, tanto las de seguridad social como las autoridades fiscales. Esto ha provocado una percepción de que todo el outsourcing es negativo y de que hay que prohibirlo. Me parece sin duda que es una generalización desmesurada, peligrosa, poco cuidadosa, y que en el afán de querer corregir el problema, lo podríamos estar complicando más si no cuidamos el alcance de la reforma que se está planteando, porque podrían darse efectos adversos a lo que en realidad se persigue. Estos efectos adversos, Rafael, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo? ¿Nos podrías poner algunos puntos? Por supuesto, yo creo, Adán, que es muy importante que entendamos el alcance de esta reforma a partir de tres aspectos fundamentales. Uno, el momento en el que se está proponiendo. Dos, el enfoque con el que se está planteando. Y tres, los efectos concretos que va a tener en la economía. Para empezar, el momento en el que deciden abordar este tema, un momento complicado. Estamos hablando de una caída de la inversión fija bruta del 17%. Traemos una pérdida de más de 1 millón de empleos formales. El INEGI nos acaba de reportar de más de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas que cerraron. Tenemos una caída esperada del Producto Interno Bruto de alrededor del 9%. Hay una disminución del ingreso real de los trabajadores de aproximadamente un 6% y un aumento en la pobreza laboral. No es sin duda el mejor momento para tocar un tema tan complejo y tan delicado, porque siembra incertidumbre y complica las cosas. Eso por lo que se refiere al momento. ¿Qué pasa en cuanto al enfoque? Escuchaba la entrevista que hicieron hace un momento. Todo lo que tiene que ver con la subcontratación ilegal, la que busca evadir responsabilidades, hoy ya está regulada. Hoy ya puede tener consecuencias adversas la empresa que las está utilizando. Hoy ya está prohibido el subregistro. Hoy ya está prohibido la ausencia de registro ante el IMSS, la falta de pago del Infonavit. Eso ya está. Lo que falta es aplicar la ley. Pero si lo que queremos es cambiarla, entonces hay que ser muy cuidadosos con el enfoque que vamos a utilizar. La reforma que se está discutiendo hoy tiene un enfoque preponderantemente tributario más que protector de los derechos de los trabajadores. El texto de la ley, como se encuentra hoy, señala claramente que el patrón que incumpla con las reglas ahí establecidas automáticamente se convierte en patrón frente al trabajador y le responde al trabajador. La reforma está planteando algo distinto. Ya no le responde al trabajador, le responde al fisco, le responde a la autoridad penal, le paga al Estado, es responsable solidario frente al Estado. ¿Y el trabajador? ¿Lo vamos a dejar desamparado? Ese es un problema importante en el enfoque. Otro aspecto es, se crea un registro administrativo sujeto a reglas de la autoridad para determinar dónde y cuándo estamos hablando de un servicio especializado. Eso genera confusión, genera incertidumbre y facilita arbitrariedades. Y si ahora, como está resultando, parece que en la mesa se está colocando la discusión del tema del PTU, la participación de utilidades es un tema completamente diferente, que no afecta exclusivamente al tema del outsourcing, ni es la esencia del problema. Entonces discutamos PTU, pero no compliquemos una cosa con la otra, ni satanicemos la figura de manera generalizada. Todos estos aspectos, entonces, pareciera que dejan desamparado al trabajador por castigar al responsable y en cumplir con sus obligaciones de naturaleza tributaria.
cuando al que tenemos que empoderar y al que tenemos que proteger es al trabajador. Y por lo que se refiere a los efectos, me parece todavía más delicado. Hoy sabemos que más de 4 millones de personas están sujetas a una figura de outsourcing dentro de la información que conocemos. Pudieran ser más. Ahora, una figura como la que se está planteando de prohibirlo so pena de criminalizar a quien esté recurriendo a esta figura puede provocar un nivel tal de incertidumbre y de presión en la viabilidad de las empresas que se traduzca en desempleo. Y podríamos estar hablando de que se están poniendo auténticamente en riesgo, pues por lo menos 2 millones de empleos en un escenario optimista. Más desempleo, menos incentivo para generar nuevos empleos. Esos empleos, si son necesarios, probablemente van a caer en la esfera de la informalidad. Entonces vamos a tener más informalidad, donde se le va a querer dar la vuelta a estas prohibiciones. Va a haber un contraincentivo para la inversión y la generación de empleos. ¿Y qué va a suceder en el caso del gobierno? Porque el gobierno también tiene una enorme cantidad de empresas contratadas para la figura de la subcontratación, de outsourcing, donde se va a tener que tomar la decisión de o contratar o prescindir de estas personas. Me parece que también el gobierno se estará colocando en un escenario muy complejo. En este contexto, yo coincido con el planteamiento que hizo el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial al decir, seamos precisos y seamos cuidadosos para quitar las manzanas podridas, pero no cortemos el árbol, porque entonces el efecto puede ser devastador. Rafael, en cuanto a los compromisos internacionales, comerciales, como el TEMEC o el nuevo TEMEC, ¿qué afectación podría haber en ese rubro? Bueno, evidentemente esto puede afectar tanto en la competitividad de las empresas como en las circunstancias y las condiciones laborales de los trabajadores, que son un aspecto importante a cuidar en el TEMEC. Sin duda nuestras contrapartes se pueden sentir sorprendidas en esta parte, porque estás generando una condición diferente que puede afectar la competitividad de empresas transnacionales que recurren a esta figura, y además no se están dando los consensos suficientes y necesarios entre el sector empresarial y el gobierno que cumplan con los extremos de diálogo social que podrían darle legitimidad a una medida de esta naturaleza. Y aquí vale la pena destacar que ya tanto representantes del Partido Republicano como representantes del Partido Demócrata de los Estados Unidos ya se pronunciaron sobre la necesidad de ser muy cuidadosos al regular esta figura y de que efectivamente sí se podrían estar comprometiendo parte de los compromisos y resultados que se esperan de la operación y funcionamiento del nuevo TEMEC. Rafael, vámonos a obras, por ejemplo, que son grandes, que son espectaculares, pero que tienen un periodo de duración. Me refiero a Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya. ¿Podrían, en este tipo de obras, se puede recurrir a una figura de la subcontratación, tratándose que son periodos, si bien largos, pues no son empleos a una perpetuidad? Por supuesto, pero fíjate, hoy la ley claramente lo establece y la ley ya señala que el tema tiene que ver con el carácter especializado de la actividad del trabajador, no del carácter especializado de la empresa, porque dependiendo del ramo concreto de la empresa, algo puede o no ser especializado. Entonces, aquí evidentemente en los grandes proyectos, para poder organizarte, para poder distribuir bien las cargas operativas concretas y para planear muy bien tus gastos, puedes recurrir a la figura del outsourcing para darle naturaleza especializada a ciertas tareas que por cierto tiempo y en ciertas condiciones requieres contratar, con el aspecto esencial de que la misma ley señala que si no cumples los requisitos señalados en ella, automáticamente te vas a convertir en patrón de los empleados de la empresa que estás subcontratando. Eso con la reforma desaparecería. Entonces también los vamos a comprometer en cuanto a sus proyecciones y en cuanto a la certidumbre con la que pueden planear ordenadamente la evolución y el desempeño de la inversión. Y también se puede encarecer y también se pueden generar conflictos de naturaleza laboral.
porque muchos trabajadores no necesariamente se van a quedar callados ante esto. Y yo quisiera pensar que si un trabajador mañana se ampara contra la reforma por decir que se le está limitando su capacidad de ir en contra de la empresa contratante para dejarlo exclusivamente en manos de la contratista y que la contratante ya solamente va a responder frente al Estado y no frente a él, a lo mejor hasta logra un resultado favorable en la Corte, lo cual nos haría regresar al esquema que tenemos, pero vía las resoluciones del tribunal. Hoy es 4 de diciembre, tiene que estar, se supone, iniciando el 2021 ya este nuevo esquema, esta nueva ley. ¿Les dará tiempo a legisladores, empresarios llegar a un consenso? A mí lo que me preocupa, Dan, es que alguien aquí se vaya a querer precipitar, porque evidentemente si quieren ponerle vapor al asunto, todavía les podrían alcanzar los tiempos, pero no creo que lo hagan ni con consensos, ni tomando en cuenta todos los aspectos tan delicados que involucra esta medida. Yo esperaría que no corran prisas, que se esperen a tener claridad en los efectos, a tener un buen consenso en la materia y que estemos viendo una reforma muy apropiada para todos el próximo año, si es que llegamos a la conclusión de que se necesita una reforma, porque yo insisto, Dan, la ley hoy como está redactada ya nos provee las herramientas necesarias para combatir esta figura sin dejar desprotegido al trabajador. Rafael, ya para concluir, te preguntaría si esto se da, como lo están proponiendo la mayoría de los diputados de Morena, del legislativo de Morena, ¿estaríamos viendo la muerte de un número aproximado de cuántas empresas? Pues mira, realmente hay que tomar en cuenta que un altísimo porcentaje de empresas en este país son micro y pequeñas empresas. Si ya el INEGI hoy, con el escenario del COVID, nos está reportando el cierre de aproximadamente 1 millón de empresas que ya no encontraron forma de sobrevivir a esto, con este golpe claramente también vamos a darle un efecto adicional. No te podría dar un número específico, pero me parece que sí podríamos estarle pegando fácilmente a 500,000 de empresas adicionales. Pues maestro Rafael Abante Juárez, director general y fundador de consultora Abante ACS Integral, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias TVC. Al contrario, como siempre, es un privilegio, Dan. Hacemos un corte, regresamos con más información, con más noticias. Regresamos en 2 minutos.